Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este segundo día del noveno encuentro de investigación en diseño. Hoy les saludo yo personalmente a Ana Milena Castro Fernández, docente de la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás. Muchos de ustedes ya me conocen, yo soy en el momento la líder del modular de segundo semestre y por supuesto por lo mismo envío un saludo muy especial a los estudiantes que se encuentran en diseño tipográfico, a quienes hago una invitación muy importante a mantenerse conectados durante toda la jornada y por supuesto a estar mañana en la jornada de trabajo y en la premiación del premio a diseño para la innovación social. Qué bueno es saber que la facultad está activa en todo este tipo de proyectos y que por supuesto a través del Fray Angélico se reconoce el trabajo de los diseñadores en favor de la sociedad. Hoy tenemos actividades, conferencias y demás que van a resultar del interés de todos ustedes. La Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás agradece, por supuesto, su participación y les da la bienvenida a este encuentro, que es el resultado del trabajo colectivo de los profesores de la Facultad de Diseño Gráfico y la decana Sandra Ramírez Botero. Damos un cordial saludo de bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el profesor, investigador y crítico de moda William Cruz Bermeo, quien ha titulado su conferencia nacional Intervenir el cuerpo. William Cruz Bermeo es especialista en estética y maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de la misma ciudad en la Facultad de Diseño de Vestuario, en donde hace parte de la línea de investigación sociocultural del Grupo de Investigación en Diseño de Vestuario y Textiles. Docente de estudios de la moda y autor de los libros Grandeza, junto con la exposición fotográfica homónima en el año 2019 del libro Medellín, medio siglo de moda, 1900 a 1950. William también escribe y es consultado por medios culturales nacionales y pueden encontrar su trabajo a través de sus redes sociales y su página web www.williamcruzbermeo.com. Saludo especialmente a William Cruz Bermeo y le doy la palabra. Hola William, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya como pudimos presentarnos, quiero recordarte, mi nombre es Ana Milena Castro, estoy aquí para acompañarte en tu conferencia y por supuesto para colaborarte en todos los aspectos relacionados con la misma. Les pediría a todos quienes de pronto tengan preguntas que las vayan consultando o las vayan consignando a través del chat para al final de la conversación poder retomarlas. William, ¿cómo estás? Bienvenido a Bogotá y a la Universidad Santo Tomás. Ana Milena, muchísimas gracias. Muy bien, por acá desde Medellín. Antes que nada, un agradecimiento muy especial a la universidad por la invitación, en cabeza de Eduard Salazar, por tenerme en cuenta para este espacio que reúne a tanta gente pensando alrededor de temas del diseño que involucran la moda, la parte gráfica y pues el diseño, podríamos decir, sin apellidos en sus distintas variantes, ¿verdad? Eh, Como tú lo decías en la introducción, mi conferencia se llama Intervenir el cuerpo y pues permítanme compartir pantalla para empezar con ustedes y contarles un poco de qué se trata y de qué va. Para dar espacio final estaremos más o menos hacia unos 45-50 minutos de intervención al tiempo y al espacio de preguntas del público que las vamos a mediar a través de ti. Muchísimas gracias, Ana Milena. Y más faltaba, pues bienvenido. En este momento tenemos más de 160 personas, casi 170 personas conectadas a nivel Bogotá y nacional, lo cual pues nos hace muy felices, nos complace enormemente a todos ustedes, estudiantes de la Facultad de Diseño Gráfico, de otros espacios, de otras universidades amigas, profesionales y demás interesados en el tema, sean bienvenidos a este su espacio. Un saludo también muy especial al profesor Eduard Salazar, quien coordina y lidera este tipo de trabajo. Hola, Eduard, buenos días. El micrófono, Eduard.
Tu micrófono, Ed. No te estamos escuchando, Ed, el micrófono. No tienes micrófono. Ok, no te preocupes. Bueno, yo sé que como aquí ya hacemos hasta lectura de labios y de pensamiento, que Eduard nos manda su buena energía. Por supuesto, un saludo para ti, William, y para todos los que hasta ahora están conectados con nosotros. Gracias, Eduard. Aquí estamos pendientes. Adelante, William. La voz es tuya y el escenario también. Ok, muchísimas gracias. Bienvenidos a este espacio. Agradezco profundamente a la audiencia que se conecta y reiteramos entonces que las preguntas las estaremos recogiendo al finalizar. Quisiera que me confirmaran que están viendo en sus pantallas la presentación. Sí, señores, perfecto. Intervenir el cuerpo, William Cruz Bermeo. Perfecto. Bueno, para empezar les quiero contar algo y es que gran parte de las cosas que se van a tratar en esta conversación están inspiradas y parten de un libro que se llama El vestido habla, de Nicola Schisciarino. Es un libro que fue bastante, permítanme un segundo, bastante inspirador a inicios de mi carrera, y es un libro que de alguna manera me ha permitido como explorar también cosas alrededor de la pregunta de por qué nos vestimos y por qué vestirse pues es una manera también de intervenir el cuerpo. De hecho, el término intervenir puede parecer un término mucho más abarcativo porque en castellano cuando decimos vestir tendemos a pensar de manera inmediata que estamos hablando de cubrir el cuerpo con ropas, y mientras que intervenir es una forma, digamos, mucho más genérica, por lo cual también podríamos decir que vestir el cuerpo es intervenirlo, pero podríamos entender también que vestir el cuerpo es básicamente cualquier tipo de modificación que se haga sobre él, ya sea con vestimentas, pinturas, tatuajes, adornos, perforaciones o cualquier tipo de intervención. En ese sentido, yo diría que para mí la palabra intervenir es básicamente un sinónimo de vestir, entendiendo el vestir de una manera mucho más abarcativa. Pues bien, en el vestido habla de Nicola Schisciarino. Él nos propone cómo alrededor de las ciencias humanas siempre ha existido la pregunta abierta o no sobre el por qué nos vestimos o sobre por qué intervenimos el cuerpo. Y cita a un autor por allá de 1940 que se llama Arnold Gehlen en un libro titulado El hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo. Es una obra muy bella donde este señor afirma que básicamente si uno compara al hombre con el animal, el hombre es un ser desprovisto puesto que carece de instinto frente a los animales, y por tanto debe crear las condiciones de su propia existencia. Dice él que el hombre posee de alguna manera una especie de inadaptación natural, y por eso debe crear esa segunda naturaleza, y esa segunda naturaleza podemos entenderla como la cultura. Dicho de una manera muy sencilla, pues básicamente todo este conjunto o cultivo de prácticas que el hombre naturaliza y se las apropia, ¿verdad? Considera Gehlen que en esa insuficiencia pueden subyacer las razones que llevan al hombre a modificar el cuerpo, por ejemplo, con pinturas, como lo estamos viendo en esta imagen de los hombres Nuba de Cabo, tomada por Leni Riefenstahl en los años 70, o con adornos, como se puede ver, por ejemplo, en esta imagen de Tibor Kalman, de una mujer llena de joyerías en la India, o con tatuajes, ¿verdad? Como lo vemos en esta otra imagen de más o menos 1860-1900. Uno podría decir que básicamente todas esas son formas de vestir el cuerpo, como les decía ahorita, formas de intervenirlo. Luego, hay otro personaje que seguramente todos tenemos en la memoria muy fresco, y es Charles Darwin, donde en otra obra suya que se llama El origen del hombre y la selección natural en relación al sexo, este señor señala que la escasa fuerza y la capacidad para correr del hombre y la falta de armas naturales
las compensa precisamente con las facultades intelectuales que son las que le conducen a construir armas y utensilios, ¿verdad? Pero una cuestión que hay que tener en cuenta acá es que cuando hablamos de armas y utensilios, no necesariamente nos estamos refiriendo solamente a lo que tiene que ver, digamos, con utensilios para aniquilar al otro, para cazar, sino también para ciertas armas de protección contra lo que uno podría considerar son como elementos o entes intangibles, ¿verdad? En ese sentido, la indumentaria y las primeras formas de vestuario, uno podría decir que tienen una especie como de sentido de amuleto, ¿verdad? Si las conecta o si las entiende, como las entiende Darwin, como una especie de arma o utensilio eh, de protección, ¿verdad? Eh, Volviendo a la imagen anterior, la tradición, por ejemplo, del clan nómada de los Mursi en África es muy interesante porque, pues primero son unas mujeres conocidas internacionalmente por utilizar unos discos de arcilla en el labio inferior y según lo que cuenta el fotógrafo que tomó esta imagen, Jeremy Nelson, se dice que esos discos fueron inventados para hacer a las Mursi menos atractivas para los comerciantes de esclavos. Es lo que hoy se comenta más o menos en la comunidad. Y hoy en día en la tribu, entre más grande sea el disco, más ganado se supone que va a valer la chica en el momento del trance de su matrimonio. Pero como ustedes pueden ver, la primera explicación tiene que ver de alguna manera con un instinto protector. Hoy en día es un adorno estético que transforma el cuerpo, pero pareciera ser que en su origen tenía más ese instinto protector. Es en ese sentido que podríamos entender de manera mucho más amplia esta cuestión de Darwin cuando nos dice de las armas y los utensilios, no solamente cosas para aniquilar, sino cosas que se pueden portar sobre el cuerpo como defensa frente a otro tipo de cosas intangibles como los espíritus o tangibles como el hecho de que te pueda cazar para convertirte en esclavo, ¿verdad? Cazar entre comillas. Eh, un caso similar de protección también contra el enemigo físico sucede con las mujeres Zapatani. Según las investigaciones de Tibor Kalman, que escribió un libro muy bello que se llama Unfashion, taponarse la nariz con bambúes era una práctica que implicaba de alguna manera afearse para protegerse. La intención era protegerse de otras tribus vecinas que pudieran raptar a las mujeres, ¿verdad? Y de esa manera conservar ciertas cosas que están relacionadas con el linaje y con la sangre, ¿verdad? Tal parece que los hombres del grupo Apatani consideraban a sus mujeres tan hermosas que al principio lo que decidieron fue taponar y de alguna manera afear, por así decirlo, el cuerpo justamente con ese objetivo, ¿verdad? Para causar como una especie de horror, podríamos decir, en el otro, a partir de la manera en la que se interviene el cuerpo. En el libro que les decía la introducción de esta presentación, Nicolás Scicciarino en El vestido habla, explica que la vida de los pueblos primitivos se caracteriza en gran medida por la influencia de la magia y de los espíritus. Y dice él que a ellos es a quienes se les atribuyen todos los males, los sucesos nefastos, la enfermedad, las catástrofes, cosas que parece que no se originan por causas naturales, sino por fuerzas superiores, ya sea mentales o mágicas, o por alguna especie de magia hostil desarrollada por otros hombres, y que la imposibilidad de defenderse frente a esas cosas intangibles las contrarresta llevando encima amuletos que ahuyenten esas influencias maléficas o que traigan de alguna manera influencias benéficas, ¿verdad? Ahora, para protegerse de los malos externos, es una estrategia recurrente, explica Scicciarino, siempre ha sido perforar o bloquear los orificios del cuerpo. Según él, los aretes y las narigueras son un ejemplo preciso de piezas para intervenir esos orificios corporales. Y también está una antigua costumbre, por ejemplo, de la tribu Shuar, que es una comunidad amazónica que habita entre Perú y Ecuador, eh, que tenían de alguna manera la costumbre de sellar los ojos y la boca de aquellas cabecitas que reducían, que eran básicamente una especie de trofeos también para la caza.
A esta comunidad se le conoce vulgarmente como los jíbaros, ¿verdad? Y ellos practicaron la reducción de cabezas que se llama la tzanza, y pues básicamente uno tiene allí un poco como esa explicación de los orificios del cuerpo, porque la explicación que usualmente daban a los antropólogos era que se cosían la boca y los ojos con el fin de evitar que el espíritu que había habitado ese cuerpo volviera otra vez a introducirse dentro de él. Entonces, explica Schicharino que de alguna manera los aretes, las narigueras y todo eso parecieran haberse originado en unos fines protectivos, de protección, perdón, que pareciera tener el origen también en esa creencia un poco generalizada en que el cuerpo lo invaden los espíritus a través de sus propios orificios. Eso no está pues muy alejado tampoco del cristianismo medieval, que veía, por ejemplo, las vista, el gusto y todo esto como unas conexiones bastante peligrosas para quitarle de alguna manera la limpieza al alma, ¿verdad? Como les explicaba, la chanza, así se le llama a esta tradición de reducir las cabezas, realizada por la comunidad Suar. Es un poco lo que estamos viendo acá. Es interesante también porque esto, como les decía, termina convirtiéndose como una especie de trofeo, ¿verdad? Son cabezas humanas pues reducidas, pero y como trofeo devienen de alguna manera también adorno. Ahora, la magia también está presente en la idea, por ejemplo, de invocar la fuerza de seres considerados superiores. Esa invocación suele hacerse representando en el cuerpo al ser cuya fuerza se desea invocar, como en el caso, por ejemplo, de este hombre Nuba, que se pinta en el cuerpo unas manchas que imitan al leopardo para mejorar la suerte durante la caza, ¿verdad? Son las explicaciones recogidas por la misma Leni Riefenstahl cuando estuvo trabajando con los Nuba, haciendo toda su serie fotográfica en la década de los 70. Pero esto no es solamente una cuestión tribal, sino que son unas reminiscencias que de alguna manera son utilizadas también por los diseñadores, están presentes en mitologías clásicas también, que más o menos explican esa noción de que si me pongo sobre el cuerpo aquella cosa que considero superior o protectora, pues en efecto empiezo a tener, como quien dice, esa protección. Esta reminiscencia, por ejemplo, de Alexander McQueen, él utilizó allí un par de cuernos de impala en una chaqueta de piel de pony con unas sombreras y acompañó la modelo con unos ojos rasgados por efecto del maquillaje, pero no lo hacía precisamente para hablar de la fortaleza humana o de su búsqueda, sino más bien para ratificar la debilidad humana en la feroz lucha por la supervivencia, ¿verdad? Al respecto decía Alexander McQueen que toda la atmósfera de ese desfile de 1997-98 tenía que ver con la gacela de Thompson, y decía él que es un pobre animalito de manchas preciosas, ojos oscuros, blanco y negro, con manchas color de fuego a los lados y cuernos, pero es de la cadena alimentaria de África, explicaba McQueen, y decía que básicamente tan pronto como nace ya está muerto, es decir, tiene una suerte, tenía muchísima suerte si duraba unos cuantos meses. Y decía Alexander McQueen que definitivamente así era como él veía la vida, de la misma manera, ¿verdad? Eh, Reflexionando un poco cómo a toda la gente la podían descartar con muchísima facilidad, ¿verdad? Y cómo había que de alguna manera también mostrarse poderoso pues para poder contrarrestar ese tipo de ferocidad, por así decirlo, del mundo. Ahora, la creencia de la magia y de los espíritus no es una particularidad de lo que Nicolás Schicharino o los antropólogos clásicos llamarían pensamiento primitivo. Es una generalidad, podríamos decir, de la condición humana y ha estado presente a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el mito griego de Heracles o de Hércules, que es el equivalente romano, la bestia siempre aparece como una metáfora del mal representada en un león que es dominada por Heracles. Heracles lo estrangula a la bestia y luego la desuella utilizando la piel de la bestia como trofeo, ¿verdad? Esta es una idea de dominación y domesticación de lo salvaje que está presente incluso en las representaciones de Diana, la diosa de la caza. Pero esa piel vemos básicamente cómo termina siendo trofeo, vestimenta, ¿verdad? Hay también como una cuestión allí relacionada un poco como con la idea de poder. Nicolás Schicharino hace un consenso a partir de la opinión de distintos estudiosos para concluir que la finalidad mágica
de objetos como los que hemos mencionado anteriormente pareciera constituir una condición de posibilidad para el origen del vestido. Esta imagen de una colección de Roberto Cavalli evoca ese origen donde lo mágico prevalece, digamos, sobre lo práctico. Un abrigo al modo de Hércules, donde las pieles van anudadas en lugar de ir cosidas. Eso le confiere al abrigo un aire también, digamos, primitivo o manual, que se yuxtapone a lo que podríamos decir es la piel por excelencia del mundo contemporáneo, ¿verdad? El denim. Es interesante cuando hablamos de esa prevalencia de lo mágico sobre lo práctico, mencionarlo aquí, porque hay algo que suele ser reiterativo cuando uno le pregunta a la gente de manera desprevenida, ¿por qué crees que la gente se viste? Pasa mucho, por ejemplo, en las clases de historia en la bolivariana, y es que casi siempre las explicaciones del sentido común son de carácter práctico. Parece ser que nos vestimos por la lluvia, por el frío, la explicación aquella de las glaciaciones y todo esto. Y resulta sugestivo pensar que un impulso o una necesidad, digamos, de protección derivada de las creencias mágicas pudieran estar también, digamos, en ese origen de la vestimenta o de intervenir el cuerpo, para llamarlo de una manera también mucho más general. En esa serie de distintos autores que nos pone sobre la mesa Nicolás Kisharin, ¿no? En el vestido habla, aparece otro llamado Wilhelm Wundt, que tiene un libro titulado Elementos de Psicología de los Pueblos. Ese libro es interesante porque ahí el autor considera que los ornamentos, el tatuaje o las escarificaciones son sobre todo instrumentos mágicos y como tales se empleaban en las necesidades más urgentes a las que el hombre no podía hacerles frente por sí solo. Necesidades como protegerse contra las enfermedades, tener suerte en la casa, como lo explicábamos ahorita, o en la guerra. Y Bond, cuando hizo esa obra, analizaba la vida de la tribu Veda en Sri Lanka, y dice que de ellos, que las pulseras, las bandas y los collares que empleaban, es decir, sus adornos, se desarrollaron a partir de un cordoncillo que los Vedas llevaban alrededor de la cintura con fines mágico protectores, ¿verdad? Según él, esos adornos ya no comportan un carácter mágico, y por eso concluye que con la gradual desaparición de los motivos mágicos empieza a aparecer un sentido estético o una motivación estética en las bases, digamos, de la vestimenta o de la noción de intervenir el cuerpo. Pero ¿cuál es el problema que yo empiezo a ver ahí con esa apreciación? El problema con Bond es que él parece entender lo estético como algo instintivamente superfluo y decorativo, más no como algo relativo al mundo de lo sensible o a las reacciones de los sentidos frente a las cosas. Ahí Nicolás Kisharino resalta que de todas maneras, en el instinto humano hacia la ornamentación, siempre cabe suponer una raíz estética que también existe en el mundo de los animales y de las flores. Él explica, por ejemplo, cómo la atracción a la luz y el brillo de flores como el girasol, por ejemplo, los regalos nupciales que algunas especies de pájaros se dan entre sí, el despliegue de plumajes y pelajes para atraer y cortejar, como en el caso del pavo real, ¿verdad? Son formas o manifestaciones de esto que estamos explicando, del asunto estético. Con eso, estamos entrando en la idea de que los estímulos estéticos también hacen parte, con los ejemplos que este señor nos da, del cortejo sexual. De hecho, los humanos asociamos ciertas prendas de vestir con erotismo, juegos de seducción, cosas como los corsés, los tacones, la ropa interior, tanto masculina como femenina, ¿verdad? Es interesante, por ejemplo, en preguntarse a partir de eso si el origen del vestido tiene de pronto alguna relación con el sexo. Y pues para nadie es un secreto que distintos grupos humanos alrededor del mundo han utilizado, por ejemplo, modificaciones corporales o intervenciones sobre el cuerpo, ya sea en el pelo, con objetivos de carácter netamente sexual, con objetivos reproductivos como el matrimonio, por ejemplo, y todo lo que ello puede llegar básicamente a incluir. Creo que esta imagen de una mujer Macbeth de alguna manera explica eso que estoy mostrando. Es un peinado típico que solo lo usan las esposas,
Aquí esta es una fotografía de 1970 donde estamos viendo la creación del peinado típico, ¿verdad? Y pues ahí, cuando entramos también en el plano de lo sexual como una explicación para el origen de las intervenciones corporales, viene al lugar mencionar a John Carl Fluger. Él es el quinto autor y pensador al que uno podría recurrir aquí para explorar esa pregunta por el origen de las intervenciones culturales. ¿Quién es John Carl Fluger? Era un psicólogo y psicoanalista y por allá en 1929 publicó un libro que se titula Psicología del Vestido. Para mí ese es un libro célebre porque ha sido la base de varias de las explicaciones psicológicas que se han dado posteriormente y que se conservan todavía sobre el vestir, ¿verdad? Fluger, como Nicolás Kisciarino, también considera que la idea de vestirnos se origina en un instinto humano hacia la ornamentación. Pero este señor agregaba en ese libro que ese instinto está motivado por el deseo de reforzar la atracción sexual y de atraer la atención sobre los órganos genitales. Y empieza a dar una serie de ejemplos que incluso subsisten hoy en día de comunidades donde los primeros rastros de la vestimenta o de las intervenciones corporales están dados precisamente en la zona de los genitales. Varios pueblos alrededor del mundo suelen tener algún tipo de intervención corporal en el área genital. El caso de los yalíes y las cotecas, que son esta especie de penestuches que utilizan, ilustra claramente eso que estamos diciendo, ¿verdad? Una coteca es básicamente este estuche hecho de calabaza que, a pesar de cubrir solo el pene y dejar los testículos, perdón, expuestos, evita que los hombres yalíes se sientan desnudos. Eso también es interesante porque vemos cómo la desnudez no deriva de cubrir todo el cuerpo, sino de cubrir aquellas zonas que de alguna manera se consideran deben de estar ocultas a la mirada, ya sea por atracción sexual, como lo explicaba por ejemplo en John Carl Fluger, ya sea por una cuestión de pudor y moral, como se empieza a explicar sobre todo a partir del surgimiento y el auge del cristianismo, ¿verdad? Significa que es un objeto hecho para ocultar, sin embargo, llama la atención sobre los objetos genitales, sobre los genitales, perdón, hablando en concreto de esta imagen. Muchos adornos parten de la región genital y se relacionan con la vida sexual, con ritos de iniciación, con la pubertad, con el matrimonio, ¿verdad? Eh, Hay otro autor también citado por Nicolás Kisciarino, que es Frederick Buitendijk, que aporta a nuestra pregunta sobre las intervenciones corporales, y ese aporte lo hace en un libro titulado La Humanidad. Es un libro de 1958 donde propone que el elemento estético presente en la naturaleza no se debe subordinar exclusivamente a una función práctica como la reproducción, y le atribuye a esas expresiones estéticas que mencionaban los autores anteriores un sentido lúdico. Dice que es un juego que existe en los animales, en sus juegos de formas y de colores, y que también tiene su paralelo en la indumentaria. Son unas palabras que a mí me resuenan bastante porque creo que todos de una u otra manera hemos experimentado el impulso de adornarnos con algo sin más explicación que el deseo de llevar esa cosa puesta, ya sea una pulsera, un arete, un piercing, incluso un tatuaje, ya sea porque lo encontramos bello, llamativo o simplemente como una especie de juego, ¿verdad? Creo que ese es el punto que nos hace ver Buitendijk, y eso significa que la lúdica pareciera también ser una motivación para nuestras propias intervenciones corporales. La imagen de este hombre dinka de Sudán del Sur es bastante sugestiva porque parece ejemplificar ese uso lúdico de los ornamentos, ¿verdad? Utiliza un arete femenino y occidental. No es de su cultura, pero lo integra al juego de adornarse. Quizás no signifique ni exprese nada o algo en particular para su comunidad, y quizás solamente sea un impulso lúdico, ¿verdad? Un juego. El hecho simple y llanamente de habérselo puesto, porque vemos que claramente es algo que no pertenece, digamos, al dominio de su propia cultura material. Sin embargo, se lo pone.
Es un rasgo lúdico que se expone en las artes y en cualquier manifestación estética. La lúdica siempre está presente y la lúdica juega un papel importante en todas las manifestaciones de la vida humana, como lo decía, en las artes y en general en cualquier expresión plástica, y eso incluye vestir o intervenir el cuerpo. ¿Qué pasa? Que en distintos pueblos y culturas el marcaje corporal con cicatrices o tatuajes puede indicar el rango en la escala social o la edad de la persona y puede considerarse esencial para atraer al sexo opuesto. Es decir, reúne varias de las cosas que ya he contado. En la ejecución de intervenciones corporales como esas, hay un componente lúdico importante porque el escarificador o el tatuador pueden jugar a capricho con las formas, con los diseños, sin necesariamente desvirtuar sus propios simbolismos, ¿verdad? Manteniéndose dentro del margen de los simbolismos de una cultura. Mientras esta joven Nuer de Sudán del Sur lleva sus cicatrices ahí en el costado, esta otra joven Mursi las lleva en el pecho, ¿verdad? Como enmarcando las mamas, un poco lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Y la lúdica como explicación al origen del vestido es de hecho la teoría de Johan Huizinga, y esa teoría la expone en un libro titulado El Homo Ludens de 1949. De hecho, tiene un capítulo absolutamente fascinante porque una de las cosas que explica es cómo el dinamismo, casi que de la moda en el sentido que lo conocemos hoy, da a entender que deriva de todo este juego con las pelucas y la peluquería de los siglos XVII y XVIII, ¿verdad? Porque allí lo que hay es un despliegue absolutamente lúdico, creativo, de cosas que básicamente lo que hicieron fue alimentar una maquinaria de movimiento y sentar de alguna forma la lógica que después se conocería como la lógica de la moda moderna, ¿verdad? ¿Qué dice Johan Huizinga en el Homo Ludens? Este señor expone que la civilización humana surge y se desarrolla en el juego y como juego, y considera que el juego es más antiguo que la cultura misma, ¿verdad? Para Huizinga, el hombre tiene una instintiva necesidad de adornar y le atribuye esa necesidad concretamente al juego. Cuando uno lee a Huizinga, uno no deja de pensar en El Señor de las Moscas, la obra literaria de William Golding, que fue llevada al cine después en más de una versión y que de hecho hasta tiene capítulo en Los Simpson, ¿verdad? Porque digo que no deja uno de pensar en esa obra porque creo que en algunas partes le permite a uno entender el juego como origen de la cultura y la importancia del vestido en el establecimiento de las reglas de juego que rigen la cultura. Como todos sabemos, sucede que en El Señor de las Moscas, eh, un avión inglés se estrella en una isla desierta y sobreviven 30 adolescentes. Los chicos básicamente quedan liberados de cualquier autoridad, todos tienen algo en común y es el uniforme del colegio, y una vez empiezan las tensiones entre ellos por lo que deben hacer o no hacer en la situación en la que están, es decir, por construirse un mundo de cara a esa situación, ¿verdad? El grupo se empieza a dividir, pero la señal de esa división en esa obra claramente está mediada por la apariencia. Pues una vez en conflicto de ideas, el grupo disidente conforma una tribu, renunciando al uniforme y vistiéndose con las hojas silvestres, usando la sangre del cerdo para pintarse la cara, como una especie de marcaje que expresa su diferencia ideológica respecto de los otros, ¿verdad? Es interesante porque aquí el uniforme también obra como una metáfora de esa uniformidad que representa la piel desnuda, la cual es necesario intervenir para participar en el juego de roles sociales, donde requerimos una apariencia que nos identifique en el juego y a su vez nos diferencie de los otros, como suele pasar, por ejemplo, en el deporte. Yo creo que el deporte es la mejor explicación también para esto, ¿verdad? Es interesante, por ejemplo, porque en esta imagen que ustedes están viendo acá de un samoano con tatuaje PEA hacia 1890, hay todo un juego de roles a través de los logros o no con hacerse el tatuaje.
dependiendo de hasta dónde se lo hace, muestra su capacidad para el trabajo, se convierte o no en un perdedor socialmente hablando, ¿verdad? En unos códigos pues muy claramente establecidos, no soy un experto allí, pero sí he leído sobre cómo hay una serie de códigos allí que básicamente a partir de la apariencia del tatuaje crean, como quien dice, el juego, el rol, perdón, que él debe desempeñar en ese juego social. Si la cultura humana nace en el juego y por el juego, como lo explica Johan Huizinga, yo creo que el caso de Olivia explicita el juego de la estructura social y de la pertenencia delimitado por marcajes corporales. Les cuento. Olivia era de Illinois y a los 14 años perdió a su familia por el 1851 a mano de la tribu de los Tolquepayas. Estos la secuestraron y luego la vendieron a los Mojave. Los Mojave la protegieron y la incorporaron a la tribu. El método de marcaje para evidenciar la pertenencia a la tribu era el tatuaje sobre la barbilla que estamos viendo allí, ¿verdad? También hay algo de lúdico en las motivaciones que como occidentales nos conducen, por ejemplo, a adoptar marcajes corporales de otras culturas, de otras etnias o grupos humanos para ser más genéricos. Hay una historia que circula muchísimo en internet y es la de Maude Stevens Wagner, a quien ustedes ven en pantalla, artista y tatuadora de Estados Unidos en esa fotografía de 1907. Resulta que Maude Stevens es una de esas primeras tatuadoras americanas cuya relación con el tatuaje derivó de una historia con su amante tatuador. Ella era acróbata y contorsionista de un circo ambulante e intercambió una cita amorosa por una clase de tatuaje con su futuro marido. Para ese entonces las máquinas de tatuar ya existían, pero el valor de sus tatuajes radicaba en que los hacía a mano, como lo hacían los polinesios. Podríamos decir que aquí el juego es el de la seducción, el del amor, el de conquistarse, básicamente a través de eso. Luego, se cuestiona bastante sobre el valor simbólico de los tatuajes occidentales modernos, ¿verdad? Por supuestamente no tener una determinada simbología conectada con una tradición. Sin embargo, yo creo que lejos de interrogarse qué significan, lo que aquí sale a flote es el sentido lúdico de intervenir con técnicas que por su exotismo contribuyen a generar diferenciación en el individuo. El juego de adornarse tiene aquí unos sentidos y unas simbologías que podríamos decir son más individuales que colectivas en una lógica que es más bien opuesta, digamos, a la de las culturas tradicionales, ¿verdad? Lo cual no reduce en lo absoluto su valor simbólico. Yo creo que expresa más bien el carácter instintivo del adorno y la lúdica que acompaña a ese instinto, ¿verdad? Es muy particular porque a veces la gente se burla de los tatuajes que se hacen otros y dicen que va, pero es que lo estás desvirtuando en su sentido, pero es que de alguna manera la gente también, como quien dice, aporta su sentido simbólico sobre las cosas. Y yo creo que entre los intercambios culturales que hemos venido haciendo a lo largo de la historia, justamente lo que hemos creado son nuevas maneras de resignificar las formas en las que intervenimos el cuerpo, ya sea con las técnicas incluso de otros. Creo que uno de los ejemplos donde la lúdica une espontáneamente tradición y modernidad estuvo en esas manifestaciones vestimentarias de jóvenes japoneses, sobre todo en la década de los 90, que dieron paso a un fenómeno todavía vigente en la actualidad, y es la total experimentación con la apariencia, conformando una especie de pastiche postmoderno que echaba mano de absolutamente todo lo que hubiera, y eso incluía todas las expresiones vestimentarias quizás más remotas que se conozcan, desde el tatuaje, la escarificación, la perforación y todo lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de todo esto que hemos mencionado hasta aquí? Básicamente, una de las conclusiones a las que llega, por ejemplo, Nicolás Cicciarino es que la mayor parte de los estudiosos consideran que el vestido tiene su origen en un placer instintivo por la ornamentación. Por ejemplo, John Carl Flugel, que explicaba también un origen de carácter sexual, dice que en las razas más primitivas, recuerden que este es un señor que escribe en 1929, no ahora, en las razas más primitivas existen individuos que carecen de vestido,
pero no están desprovistos de ornamentos. A mí me parece que esa es una declaración absolutamente contundente y digo que es contundente porque tiene toda la razón. Es decir, la desnudez es un concepto que no es universal, podríamos decir que es más occidental cristiano, en el sentido de que eh, la moral y lo impúdico que está ahí, pues está supuestamente en revelar el cuerpo. Y a pesar de que parezcan desnudos, ¿verdad? Siempre, siempre va a haber cualquier tipo de intervención, lo cual también es curioso porque los seres humanos somos definitivamente, perdón que lo diga de esta manera, el único bicho sobre la tierra que se pone cosas sobre el cuerpo. O sea, no se conoce otra a alguien más, ¿verdad? Y así aparezca desnudo, entre comillas, siempre va a tener cualquier tipo de adorno o de intervención, ¿verdad? Al parecer el placer de arreglarse habría precedido a la necesidad, por así decirlo, de vestirse, ¿verdad? Arreglarse en el sentido de adornarse un poco, ¿verdad? Charles Darwin, por ejemplo, dice que los vestidos surgieron con un fin ornamental y no para producir calor. Es decir, borra de plano la noción de que la indumentaria surge por una cuestión práctica. Thorstein Veblen, que es un economista del siglo XIX, que no veía más allá de las cosas que eran monetarias, dice otra cosa que a uno lo deja como este señor diciendo esto, y es que, según él, el interés por la ornamentación fue el primer móvil no económico a partir del cual tuvo su origen el vestido. Es decir, vuelve y cae en la idea del instinto ornamental del que habla Nicolas Kisharin, ¿verdad? Y en conclusión, lo que hace Nicolas Kisharin es señalar tres funciones como motivaciones primarias del vestido. La una es una función mágica, que es protegerse de agentes intangibles, como las magias hostiles, un poco lo que explicaba al principio, conectadas con la idea de repeler lo maléfico y atraer lo benéfico, invocar la presencia de algo o de alguien. Una función utilitaria, que podría estar relacionada con la atracción sexual en aras también de la pervivencia de la especie, la protección frente a los agentes climáticos y también para el tema de la supervivencia, y una función de carácter netamente ornamental, que es la que se origina en el juego, que es una función entendida como un fenómeno lúdico, como lo decía ahorita, pero también estético, ¿verdad? Esta es una imagen que me encanta porque habla un poco como de esas funciones lúdico-estéticas. Es el caso de las imba y el otsige, creo que es que se llama, es una mezcla de grasa de cabra, hierbas y ocre rojo que se frota por el cuerpo y en el pelo, que es finalmente lo que da la uniformidad a la piel en esa fotografía que ustedes ven ahí en blanco y negro. Es una especie de maquillaje tradicional que las mujeres se aplican cada mañana cuando se levantan, pero que mientras lo hacen también ejercen, digamos, ese carácter lúdico de adornarse. Hay mucha especulación, digamos, sobre el origen de esta práctica. Algunos afirman que es para proteger la piel del sol y repeler los insectos, pero la Simba dicen, según las explicaciones que le daban a Jimmy Nelson, que se trata única y exclusivamente de un asunto estético, ¿verdad? Los hombres no usan esta pigmentación. Como vemos acá, estas funciones esclarecen también, o hay que tenerlo en cuenta, es que esas funciones que mencionaba ahorita eh, también se pueden esclarecer considerando efectivamente cada cultura por separado, pues es muy probable que en una cultura pueda prevalecer una función, pues pueda prevalecer, por ejemplo, la función utilitaria, o pueda prevalecer la función mágica, o pueda prevalecer esa función ornamental que mencionaba ahorita, ¿verdad? Eso es básicamente lo que quería compartirles aquí con esta charla. Esta es una bibliografía que para mí es significativa a la hora de responder un poco como a esa inquietud que todavía le ronda la cabeza a mucha gente sobre por qué intervenimos el cuerpo, por qué hacemos una cosa que en realidad, pues para mí es demasiado rara. Si consideramos a los seres humanos única y exclusivamente en su dimensión biológica animal, porque básicamente ningún otro de los
de los seres vivientes sobre el planeta lo hace, ¿verdad? Es probable que esté conectado con eso que explicaba Darwin al principio y es la razón y las facultades intelectuales como una cuestión que dice hay que organizar el mundo, entonces venga, organicémoslo de esta manera y empecemos por intervenir el cuerpo, que es el primer espacio que encontramos de alguna manera familiar, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención y abrimos espacio a las preguntas. Muchísimas gracias, profesor William Cruz Bermeo. Qué interesante presentación, cuántas imágenes hermosas y cargadas de significado. Como bien lo menciona, abrimos el espacio para las preguntas de parte de todos los asistentes. Haré la retransmisión de las mismas. Entonces, vamos a ver en el orden de aparición. Dice Carolina Zamudio, teniendo en cuenta que se nombró la intervención de los cuerpos, las personas con dispositivos médicos, por ejemplo, catéteres en su cuerpo, ¿también lo estarían vistiendo? Un segundo. Pienso primero. En parte se convierte en un dispositivo más que está integrado al cuerpo, que creo que tiene como unos fines relacionados más con la supervivencia, con un carácter médico, clínico, ¿verdad? Que si uno lo mira desde la perspectiva que acabamos de exponer de Nicolás Kisharino, pues sí, es un dispositivo de intervención corporal, pero empieza a tener un fin de supervivencia que en la mayoría de los casos no es visible, y yo creo que lo que acabamos de mostrar tiene esa condición de lo visible, por lo tanto tiene una condición de lo simbólico, de lo que está expuesto a la mirada de los otros, ¿verdad? Y cuando hablamos de este tipo de intervenciones estamos haciendo sobre todo referencia a aquellas intervenciones que empiezan a tener como un fin comunicativo cuando construimos comunidad, ¿verdad? De alguna forma la piel desnuda es un uniforme, es el uniforme con el que todos llegamos y buscamos romper ese uniforme a partir precisamente de intervenir el cuerpo con objetos que sean de carácter visible, de carácter simbólico. Muy seguramente no pensemos de alguna manera los dispositivos médicos en ese orden, ¿verdad? Perfecto, muy buena respuesta. Bueno, voy con la siguiente. Pregunta el profesor Eduardo Salazar precisamente, ¿cuáles son las conexiones entre entre las prácticas históricas sobre el cuerpo, quizás vistas desde la antropología, perdón, y las prácticas de diseño y moda contemporáneos? ¿Cómo se apropia o se continúa o se interviene ese legado hoy en la cultura de la moda contemporánea? A ver si entendí, porque son varias preguntas en una. Eh, Primero, una de las críticas que se le hace a la antropología clásica cuando revisa el carácter de la vestimenta es de alguna forma su foco única y exclusivamente en las culturas más tradicionales y aquellas que no entraron, digamos, en las dinámicas del occidente moderno. Y el entendimiento de las prácticas vestimentarias como un asunto que atañe única y exclusivamente a lo colectivo y que de alguna manera borra la fuerza del individuo frente a esa intervención. Entonces, los antropólogos de la década del 70, cuando empezaron a indagar en esto, no le prestaron atención tanto al asunto de adornarse, sino al adorno como un asunto simbólico de comunidad, tratando de buscar como una explicación universal hacia eso, ¿verdad? Entonces, era llamativo porque de alguna manera los individuos en su relación con lo que se ponían quedaban como puestos de lado, ¿verdad? Sin embargo,
han habido antropólogos mucho más recientes que han empezado a entender y a decir, ok, es que en las prácticas de las urbes occidentales también se puede analizar al hombre en su dimensión antropológica y la indumentaria empieza a ser parte, digamos, de esa perspectiva de identidad de grupo. Ese es, por ejemplo, el trabajo de Ted Foleimus, creo que se pronuncia así, eh, que escribió un libro que se llama Street Style, From the Saddle to the Cowboy, que es un poco explicando desde el punto de vista de la antropología y una nueva postura de la antropología sobre ese tipo de comportamientos, ¿verdad? En ese orden de ideas, de alguna forma, la sociología se dio mucho más a la tarea de atender al occidente moderno y sus dinámicas de la moda que la antropología, por lo menos al principio, en los inicios de la misma disciplina. En consecuencia, yo diría que la antropología como que apenas está como llegando a entender cuáles son esas prácticas, digamos, que se pueden leer desde allí en relación con la vestimenta. Sin embargo, en sus principios era de alguna manera reacia a comprender, digamos, esos asuntos, porque le interesaban las explicaciones universales más de comunidad. No sé si con eso respondo. Seguramente sí, profesor William. Bueno, en relación a la primera pregunta, la profesora Denise Torres, contrapregunta también, dice, pero sí podría hablarse de la intervención de la intención de vestir el dispositivo, más no como el dispositivo como intervención personal. No comprendo. A ver, voy a repetir, a ver si es que de pronto yo la entoné como de manera errada. Dice, en relación a la primera pregunta sobre los dispositivos Sí. de orden médico, pero sí podría hablarse de la intención de vestir el dispositivo, más no del dispositivo como intervención personal. Sí, claro. Yo entiendo como Sí, las gafas, por ejemplo, ¿no? sí, claro. Pero lo que pasa es que yo creo que nos estamos moviendo en unos terrenos bastante de límites muy concretos, ¿cierto? Ujú. Evidentemente, o sea, las gafas son un dispositivo que de alguna manera potencia nuestra carencia física y sin embargo podemos ejercer eh, un aspecto lúdico, estético. De hecho han entrado en el ámbito de la moda, pero pues no podemos decir lo mismo de un catéter. Exacto, Pues o es sea, verdad. estamos hablando de dos cosas, de dos dimensiones completamente opuestas, ¿cierto? Eh, Últimamente, por ejemplo, pasa una cosa muy bella con las prótesis externas. Es verdad. Las prótesis externas son dispositivos médicos, ¿verdad? Pero cuando digo que pasa una cosa muy bella es que hay mucha gente que en su individualidad exhibe con orgullo la prótesis, pero es externa. Pero hay una relación directa entre el individuo y lo que se está poniendo. Voluntariamente, quizás no le hubiera gustado tener una pierna sintética, ¿cierto? Sino que cuando la asume para sí, la incorpora a su vida, la expone y la manifiesta. Y al incorporarlo a su vida, también gana de alguna manera una cierta tranquilidad psicológica, que es lo que le permite mostrar con tranquilidad ese nuevo dispositivo externo esta vez, ¿cierto? Que está a disposición de la mirada también de los otros, que está allí, ¿cierto? Entonces, pues si tú miras la cantidad de cuentas de personas que son orgullosas de su pierna, que la limpian, la cuidan, la tienen y que además son objetos bellos, ¿verdad? Por la alta tecnología que implican muchos de ellos, yo creo que estamos entrando en un terreno. Y por eso yo creo que aquí hay que hacer como una diferenciación. No podemos hablar de lo médico en términos de lo estético de manera general, ¿verdad? Porque hay dispositivos médicos internos y hay dispositivos médicos externos y de alguna manera lo estético comporta una relación muy directa con asuntos como la mirada y los sentidos, ¿verdad? A los que, con los sentidos de la persona que se conectan con un objeto como tal, ¿verdad? Es perfecto, sí, señor. Camila Gallego también pregunta sobre los filtros como los de Instagram y de Snapchat. ¿Podrían ser los nuevos ornamentos? ¿Se Uf, podría hablar de ornamentos digitales? completamente de acuerdo. Yo creo que me encanta la pregunta porque
recuerdo que alguna vez se hizo viral el hashtag sin filtros y yo empecé a poner un hashtag que decía con todos los filtros, porque yo creo que una de las cosas que ha permitido esos dispositivos es que la gente se vea como quiere ver y como sueña verse. Eh, y uno como individuo negocia con eso. Usted se lo quiere poner, póngaselo. Usted se lo quiere salir completamente natural, hágalo. Yo sí creo que es el maquillaje de la era moderna y por eso hoy en día todos tenemos derecho a salir hermosos, ¿verdad? O por lo Excelente. menos si así lo entendemos y si así lo queremos. Y tenemos la alternativa también de decir, pues, sin filtros, ¿verdad? Recuerdo un trabajo que hicimos en la universidad, hicieron unos estudiantes, yo era el profesor, eh, que era un poco como una reflexión sobre eso, sobre cómo incluso el maquillaje físico había desaparecido en aras de un nuevo maquillaje y es el que me pongo precisamente para salir en las redes sociales y crear a través de ello mi propia identidad. Y pues yo es que no tengo como conflictos con eso, porque creo de alguna manera en aquella frase del agrado en la película de Pedro Almodóvar, donde dice como que una siempre es más auténtica entre más se parece a la imagen que siempre ha querido ser, ¿verdad? Maravilloso. Sí, señor. La profesora Denise consulta, ¿podría decirse que históricamente el individuo empieza a usar accesorios primero y luego sí inicia la acción de vestirse como tal? Me encanta. Yo creo que es una cuestión absolutamente paralela. Eh, lo que pasa es que creo que en términos de las ciencias sociales y de la vida académica, tendemos a clasificar las cosas con el objetivo de poderlas entender, ¿cierto? Pero cuando uno mira las prácticas humanas son una amalgama, una cosa así tejida de muchas cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, si Nicolás Cicciarino explicaba que parecía que existía una inquietud hacia lo mágico como el inicio de muchas de las prácticas vestimentarias, yo digo, sí, pero en ello también se cruza mientras me protejo la cuestión lúdica, la cuestión ornamental, ¿verdad? Y la cuestión de sentirme no bien con eso que me pongo. Entonces creo que no son asuntos que vengan por separado y que se den en un momento y en el otro después, sino que como humanos tratamos de actuar o de tener esas acciones de una manera eh, irracionalmente, pero traslapadas todas hechas. Muy bien. El profesor Leonardo Palencia, además de felicitarte, William, por la excelente intervención, comenta acerca del tapabocas, cómo se ha Ujú. convertido en parte del vestido y que además considera que las necesidades humanas se ajustan también al poder comunicativo del vestido. ¿Algo que podamos comentar al respecto? Sí, yo creo que el tapabocas es una pieza bastante particular. Mucho antes de que estallara la pandemia, los diseñadores, concretamente los de Oriente, específicamente en Japón, algunas estrellas del mundo del espectáculo empezaron a ponerse tapabocas. Algunas personas en Latinoamérica también utilizaban tapabocas, pero la preocupación en ese entonces no era una pandemia. La preocupación en eso era la alta contaminación ambiental que nos conducía a utilizar tapabocas y lenta y progresivamente la gente salía con tapabocas, pero algunos lo habían convertido básicamente en un adorno. Yo recuerdo una imagen muy bonita de Billie Eilish llegando a unos premios con un tapabocas, si no estoy mal, de Louis Vuitton, pues como medio transparente. ¿Esta cosa qué? ¿Verdad? Un objeto pues completamente estético. Cuando Michael Jackson lo utilizó, por ejemplo, en su momento era para mucha gente algo extravagante. Hay cualquier cantidad de mitos tejidos alrededor de por qué usaba un tapabocas, pero a la vista del público era una actitud extravagante, ¿verdad?
Y una vez se disparó esta cuestión del COVID, el tapabocas se volvió una cuestión obligatoria, pero de alguna manera todos también tratamos de expresar nuestra individualidad en medio del uniforme. Recuerdo que circularon una gran cantidad de imágenes de primeras damas perfectamente vestidas con el tapabocas a juego con el vestido, y de alguna manera las marcas también empezaron a sacar sus distintos tapabocas, y terminó por convertirse pues básicamente en un dispositivo que pareciera decir cosas de la gente, aunque todavía hay cierto temor, y hay muchas personas que prefieren utilizar, digamos, el que es más médico, y hay otras personas a las que definitivamente no les importa. Pero una reflexión que hacíamos en ese momento, recuerdo que tuvimos una conversación en un live, era como el tapabocas había obligado más a mirarnos a los ojos, ¿verdad? Y yo creo que eso también explica de alguna manera como eso que explicaba Jean-Carl Flügel en algún momento, y es que hay ciertas prendas sobre el cuerpo que mientras que ocultan una parte, revelan otras y conducen a la pregunta sobre qué hay detrás de eso que están ocultando, ¿cierto? Y con el tapabocas pasaba, creo que el ejemplo es bastante clave, y era que mucha gente salía, se miraba a los ojos, y a muchos nos quedaba la pregunta es, ¿quién está detrás del tapabocas? ¿Verdad? Era como sugestiva la cosa, nos generaba como una cierta intriga, una cierta inquietud, eso. Y yo creo que esa es una cosa bella también de las prendas y de la ropa, y creo que parte del juego del erotismo en el vestir y el desnudarse se basa precisamente en esa idea de lo que se revela y no se revela, ¿verdad? El tapabocas pues está de cara al público, el erotismo se supone que es del ámbito y de la contemplación privada, pero de alguna forma juegan unas lógicas similares. Bien, excelente. Valeria Girón nos pregunta, dice, ¿cree usted que se puede luchar contra el consumo excesivo de moda tomando en cuenta que la Mm, indumentaria signifique identidad de grupo? ya. Eh, Vamos con lo primero. Yo soy de la postura de que el consumo excesivo de moda solo se regula a través de una voluntad política y de una política económica y de unas políticas laborales, ¿cierto? Tú puedes hacer el movimiento, te puedes montar en una pasarela como pasó esta semana en Louis Vuitton y decir para ¿cómo es? La sobreproducción, creo que era que Ujú, decía, sí, sí lo vimos. muy bien, todo el mundo te ve, estás en redes, perfecto, te pronunciaste, chévere, nos manifestaron que hay una preocupación por. Pero hasta que eso no le preocupe a los que tienen el poder, no va a pasar nada en concreto, ¿cierto? En concreto me refiero a que establezcan una serie de políticas que puedan controlar ese tipo de asuntos. O sea, ¿por qué se produce en países en vía de desarrollo? Porque son países que no tienen leyes laborales de protección que permiten de alguna manera la explotación y la paga baja, ¿cierto? ¿Es antiético? Completamente. ¿Es ilegal? No. En el país donde están no es ilegal. Entonces ahí empieza a aparecer ese asunto. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, a mí algo que me parece interesante, y es que cuando uno mira los grupos, entendiendo los grupos, y me estoy concentrando solo en los occidentales, aquellos que están más articulados por la música, las contraculturas, tienen unas posturas frente al consumo que son muy contribuyentes a disminuir esa cuestión, ¿cierto? Porque la identidad se vuelve tan fuerte que sus maneras de vestir terminan convirtiéndose en unos uniformes que no necesariamente privilegian el consumo. Claro, hay grupos también urbanos, ¿cierto? Que consumen bastante, como los adictos al lujo, los adictos a las marcas, que contribuyen a eso, pero creería yo que por el otro lado, si uno lo mira, esos son grupos que son interesantes porque ayudan más o menos a minimizar el impacto del sobreconsumo. Pero para mí el sobreconsumo y la sobreproducción solo se regula a través de unas políticas concretas, económicas y laborales. Muy
Bien, muy de acuerdo también con esas expresiones. Nicolás Rodríguez se une a esta conversación y pregunta, ¿la intervención corporal representa algún tipo de sanación frente a los problemas emocionales? Uf, yo sí creo. Yo creo que esta charla parece muy espiritual porque hablamos muchísimo como de cosas intangibles, como motivaciones de, pero eh, de hecho los consejos prácticos que da mucha gente sobre los estados de ánimo deplorables es vístete y arréglate y maneja, digamos, pues como recupera tu emoción. Porque yo sí creo que en el juego lúdico de vestirse no solamente se atraviesa lo estético, sino que empieza a aparecer un sentido como de autopercepción que te permite reflexionar sobre ti mismo, mirarte al espejo, verte cambiado, que finalmente se revierte en una cierta tranquilidad. Yo creo que nada es más tranquilizador para, para nuestro estado de ánimo que sentirnos bellos, sentirnos Totalmente. adornados, ¿verdad? Sí creo que la vestimenta ejerce un poder impresionante sobre eso. Pensémoslo, por ejemplo, desde el punto de vista de la incomodidad, la vergüenza que uno siente cuando sabe que tenía el cierre abajo, que la ropa estaba manchada. Todos hemos experimentado eso. Uno se siente como herido en su ego por uno mismo, ¿cierto? Es muy extraño eso. Es verdad, Mm. claro que sí hay una infinita capacidad de transformación en el hecho de Exacto, poderse sí vestir. ejerce. Mire, ejerce un poder tan grande sobre la psique que de hecho los rusos, eh, cuando todo este tema de la revolución, lo decían abiertamente, los personajes como Alexander Rodchenko, Barbara Stepanova, que definitivamente a la gente había que uniformarla, pues decían ellos en su ideología, porque la ropa tenía un influjo sobre la psicología de la gente y que se podía de alguna manera manipular también a través de eso. Entonces creo que eso sí lo pone como de manifiesto. Bien. Kevin Santiago también quiere participar Claro. y pregunta, dice, también algunos parches de heridas o curitas han sido tomados por ciertos grupos sociales para ser usados como parte del vestir o una identificación. ¿Allí encontraríamos la transformación de un objeto práctico en algo estético? Completamente de acuerdo. Estético e identitario, ¿cierto? Porque como lo dices, se trata de un objeto que de alguna manera conecta a todos en los intereses. Y yo creo que ese es un asunto interesante, ya no solo de la vestimenta, sino de la cultura material. Y es cómo la cultura material también nos conecta, no solamente como consumidores, sino como también como personas con unos intereses en común, ¿cierto? Y de hecho nuestras mis propias prácticas de consumo. Si yo quiero renunciar, por ejemplo, a comprar ropa nueva y quiero establecer todo un sistema de compra a través de la ropa de segunda, empiezo a encontrar mi nicho y mi grupo y la gente con la que intercambio y todo eso. ¿Y qué está mediando eso? Primero lo que tengo en la cabeza. Perdón, primero lo tengo en la cabeza y segundo, está mediado a través de ese tipo de objetos. Entonces los parches, las curas sí tienen que ver con ese tipo de simbologías que se adoptan. Ujú. Excelente. Bueno, consulta también Mariana Rocha, dice, ¿es posible que exista una expresión corporal que pueda ser calificada como errónea o tal vez mala, teniendo en cuenta es que están sujetas a la subjetividad precisamente? Exacto. Primero, no creo que exista ninguna considerada como buena o como mala, sino que creo que las prácticas del vestir establecen una serie de códigos de grupo
que generan una cohesión en ese grupo, una identidad, y mientras establecen unos códigos, esos códigos son de distinta naturaleza. Podríamos hablar desde los más banales aparentemente, que son los de la cortesía, los de la civilidad, ¿cierto? Está bien vestirse así, asá para ir a tal parte. Los de la moral, puedes revelar esto, esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y ahí funcionan perfecto. Pero una cosa interesante es que si tú pones esos códigos de cara a otro grupo, en ese grupo puede que no funcione, ¿verdad? Y ahí es donde el grupo contrario empieza de alguna forma como a considerar o a poner una postura subjetiva sobre si es bueno o malo, ¿verdad? ¿Por qué causa tanto resquemor social, por ejemplo, las expresiones vestimentarias de los grupos contraculturales más emergentes? Primero, porque nadie entiende. Y segundo, porque lo que hacemos los más adultos es vertir todos los pánicos sociales allá, ¿cierto? Entonces, cuando tú analizas, por ejemplo, la historia de la moda, desde los hippies, pasando por los punks, llegando a los New Romantics más adelante, a toda esta onda New Wave de los 80, el hip hop y todo eso, a todos los adultos de cada periodo, esa gente le parecía muy peligrosa por la manera en la que se vestía, ¿verdad? En parte, porque eso de alguna manera lo anclaba. Entonces yo creo que eso viene más, es como de los sistemas de valores que establece cada grupo sobre lo que es pertinente o no. Y eso es lo que determina, pero en concreto ninguno. O sea, ninguna expresión vestimentaria es buena o mala, ¿cierto? Bien. Bueno, Valentina Moreno quiere preguntar, dice, en cierto modo, ¿es discriminación el obligar a ocultar los aditamentos, tatuajes, piercing y demás y pedir que no se utilicen los filtros? Puede que estos aditamentos en cierto caso den más confianza y motiven el amor propio. Eh, pues es que primero, los tatuajes históricamente han sido motivo de discriminación en Occidente desde casi que la Edad Media hasta años recientes, ¿cierto? Los tatuajes siempre fueron, por ejemplo, un marcaje de marginalidad eh, en Occidente. Se tatuaba el preso, estaba tatuado el ex convicto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en Latinoamérica hay toda una serie de marcajes, como en Centroamérica, perdón, que tienen que ver con el tatuaje y todo esto. Entonces, al tener, digamos, esa fuerza de identidad tan grande, inmediatamente asumen, digamos, el rechazo de los otros, ¿verdad? Entonces, como empiezan a tener esa fuerza simbólica con unos aspectos tan peyorativos o negativos, mucha gente podría ejercer una suerte de discriminación allí por llevar un tatuaje. Sin embargo, desde mi perspectiva, creo que esa es una cuestión que se ha aligerado cada vez más en este momento. A mí, por ejemplo, una cosa que me llama muchísimo la atención es que mm, las nuevas generaciones se tatúan de una manera mucho más tranquila, ¿cierto? Mi generación para tatuarse tenía que pensarlo toda una vida y por eso nunca se tatuó. Entonces, creo que hacia cosas concretas como el tatuaje, el piercing, Occidente ha ido cediendo un poco más y ha ido entendiendo que eso definitivamente no hace a la persona. Sin embargo, claro, hay empresas que son ultra tradicionales y Ajá. tienen una serie de manuales y de cosas, pero ahí es donde está, o sea, que pues cada individuo también tiene la posibilidad de decidir si se asume las consecuencias de negación o no de un grupo, ¿cierto? A través de lo que se pone. Perfecto, muy bien. Voy a cerrar la sesión de preguntas con la pregunta de Carmen Huertas. Ella nos consulta, dice, más allá de la identidad, ¿cómo van las emociones en este tema? A propósito de las emociones, ella habla de la relación moda-emoción, ornamento-emoción, vestido-emoción, o habla del papel de las emociones humanas con las expresiones o los símbolos. Ya, yo creo que eso está un poco conectado con algo que diríamos ahorita y es esa relación tan estrecha entre
los distintos momentos que implica intervenir el cuerpo y los estados, digamos, emocionales que se pueden atravesar con ello. Hoy, por ejemplo, no tenemos una práctica tan marcada como lo fue el luto en épocas pasadas, porque pensamos hoy en día que la procesión va por dentro y porque de alguna manera vivimos en una cultura donde no se habla de la muerte o es casi que tabú hablar de ella, a pesar de que la vivimos diariamente, ¿cierto? Es muy loco. Pero es un tema que tú lo pones en una conversación y es como raro. Y, por ejemplo, la vestimenta estaba muy involucrada en algún momento en poder expresar de alguna forma ese sentimiento, ¿cierto? Pero no todos los sentimientos que se expresan son como los del duelo. Hay una cosa en la que cotidianamente no caemos en cuenta y es, por ejemplo, lo que podríamos llamar como una especie de potlatch contemporáneo, que es esta acción donde simple y llanamente vamos y nos gastamos todo lo que hemos trabajado, ¿verdad? Y ejercemos el momento de la compra. Ahí hay una serie de emociones que se empiezan a atravesar, ya sea porque sos un comprador compulsivo, ya sea porque simplemente te estás dando la tarea de elegir muy bien y de manera muy concreta qué es lo que vas a comprar, ¿cierto? Entonces, yo creo que el asunto de la identidad no es tan desligado de las distintas emociones que tengo yo en relación con la misma vestimenta, ya sea desde el adorno que me pongo por la mañana, el momento en que la quiero y la compro, o simple y llanamente desde la reacción que me producen otros por la apariencia en la que van vestidos, ¿verdad? Que eso pues no es propiamente una discriminación, diría yo, sino más unas ciertas reacciones naturales que tenemos sobre ciertas cosas, ¿verdad? No sé si con eso. Maravilloso. Bueno, en este punto, pues evidentemente quisiera agradecer al profesor William Cruz Bermeo por su maravillosa conferencia Intervenir el cuerpo y por supuesto también por responder de manera tan amable las preguntas de todos los asistentes el día de hoy a esta conferencia. Su presencia en la Universidad de Santo Tomás, además en este noveno encuentro de investigación en diseño, es de alto valor. En este año especial en el que entregamos además el segundo premio Fray Angélico, Premio Nacional de Diseño para la Transformación Social. No quiero que cerremos la intervención de hoy sin darle paso al profesor Edward, quien comprueba micrófonos. Probando, 1, 2. No sé si ya funcione, ¿me escucha? Perfecto, perfecto. Edward, es tuyo el Will, tiempo. nada, no, Willy, de verdad agradecerte mucho. Tú sabes que toda la admiración, la Universidad Santo Tomás también es tu casa en este momento y en otros momentos en los que las conversaciones sobre los temas que nos interesan y nos apasionan sigan creciendo, que seguro sucederán, como ya un poco la decana dijo en el inicio de la programación, frente a nuestros nuevos horizontes para el futuro de también traer la conversación de la moda a la universidad. Entonces, agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te mando muchos abrazos y a las personas que nos están escuchando, simplemente recomendarles que sigan revisando la programación. Hoy a las 2 de la tarde tenemos nuestra charla con los curadores del Museo Nacional sobre moda y curaduría en esta institución. Varios talleres de creación en la jornada de hoy, la mesa 4 sobre moda y cultura en América Latina a las 4 de la tarde. Y mañana la conferencia magistral sobre la diseñadora colombiana Olga Piedrahita, resultado de una tesis doctoral. Y al cierre de la jornada, a las 5 de la tarde, la entrega, como dijo Mile, del segundo premio Fray Angélico. Y muchas gracias a las 213 personas que se mantuvieron firmes en la conversación. Por supuesto, Bueno, muchas gracias, muchísimas Edward. gracias a todos, de verdad, por la Gracias, invitación. William. Un aplauso fuerte, virtual, como corresponde en estos espacios, de parte de todos los asistentes y de la comunidad académica de la universidad, quienes hemos disfrutado enormemente de esta conversación. Más de 200 personas, como bien lo menciona Edward, aplauden en este momento y felicitan
tu intervención.